Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hair Talks. Hoy estoy muy contento porque es el episodio número 10 y en este capítulo hemos invitado a un gran 10 que es Nicolás Yemail. Nicolás, bienvenido a este nuevo Hair Talks. Para los que no conocen a Nicolás, Nicolás es abogado del Externado de Colombia, es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana. Es en la actualidad profesor de cátedra de la Universidad Externado de Colombia y es líder de consultoría de una oficina que yo admiro mucho en temas laborales, que es Escola Abogados. Así que Nicolás, bienvenido a este capítulo. De verdad, muy felices de tenerlo aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Qué gusto, también qué gusto y qué felicidad poder compartir este espacio con un amigo, con la comunidad de GER, que es maravillosa. Y bueno, para que hablemos de reforma laboral, que pues es un tema que lo interesante es que nos impacta a todos desde diferentes roles, desde diferentes puntos de vista y bueno, en diferentes ámbitos, en los trabajos que podemos llamar muy cotidianos, pero también en todo el mundo del deporte. Entonces, qué maravilla de conversación y qué bueno que podamos compartir estas ideas. Así es, Nicolás. La verdad, cuando estábamos planeando este podcast con el equipo de trabajo, dijimos, bueno, hablemos de la reforma laboral, de esa famosa ley 2466 que empezó. Nico me corregirá porque Nico es el experto en derecho laboral. Acá por la cuña, si bien es cierto, nosotros trabajamos en derecho deportivo, muchas veces nos hemos apoyado en Nicolás, sobre todo porque también sabemos que asesora a clubes profesionales de fútbol principalmente en estos aspectos y siempre nos da como esa visión diferente que es tan importante en el mundo del deporte. Entonces, bueno, Nico, la verdad acá esto es para compartir mucho conocimiento. Nuevamente reitero que muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, hablemos de la ley 2466 que empieza a regir el 25 de junio de 2025, un día después de mi cumpleaños y del cumpleaños de Messi. Entonces, la primera pregunta, y porque digamos que he venido siguiendo un poco el tema de la reforma laboral, he visto que le han dado mucho palo en Colombia, pero pues digamos desde su óptica, ¿qué trae esa? Pues ¿por qué el palo? Si es bueno, si es malo, obviamente en el entendido que todavía pues estamos recién empezando esta ley que seguramente y esperemos traiga muchas cosas buenas para la industria laboral en Colombia. Bueno, pues miren, yo arrancaría por esta reflexión y es que a los que seguimos el trámite de la reforma, eh, pues conocimos cómo fue evolucionando y cómo finalmente se transmitió o quedó en una ley. Yo tuve la oportunidad de tal vez conocer el primer borrador de reforma laboral en las mesas técnicas que se hicieron en el Ministerio de Trabajo. Pues oportunidad maravillosa porque digamos que ese primer texto quería un deseo de lo que fuera la reforma laboral y era una apuesta muy ambiciosa desde el punto de vista laboral individual, es decir, las relaciones o las reglas que regulan un contrato de trabajo entre un trabajador y un empleador, pero también tenía una apuesta ambiciosa desde el punto de vista colectivo, llamémoslo así, de las reglas del derecho de asociación sindical y eso, digamos, que empezó a provocar en el país una serie de discusiones y reflexiones muy válidas acerca de la conveniencia o no de todo el bloque, de lo que se pretendía que fuera la reforma. Finalmente, y sin entrar mucho en lo que fue el procedimiento ni el debate político, pues queda una versión de la reforma, yo diría con este término, peluqueada. Es decir, a esto se le quitó mucho. Eh, y digo esto porque les explicaré cómo estructuralmente que tiene, pero una vez eliminado el componente, digamos, de político que se dio, que es normal cuando se discute una ley y además una ley de tipo social, pues lo que realmente creo y ha sido nuestro acercamiento de la reforma desde Escola es ya aprobada la ley y hay que mirar las oportunidades que tienen tanto trabajadores como empleadores.
Y ahí nos vamos a encontrar, digamos que unos temas importantes en materia contractual, en materia de remuneración. Entonces les diría que esa es mi visión de ya acabado el debate político, hay oportunidades. Eso requiere leer y releer la norma e irlas imaginando. Ahora, estructuralmente, ¿qué tiene la reforma? Pues miren, básicamente hay una primera parte que uno podría decir que es la contrarreforma a una ley que existió en el país, la ley 789 del 2002. Esa ley 789 del 2002 fue una ley dolorosa para el sector trabajador porque digamos que se establecieron una serie de normas de flexibilización laboral y disminución de costos laborales con una buena intención, y era la generación y formalización de empleo. Y dentro de esa gama digamos, de alternativas que estableció la ley, estaba el que los recargos nocturnos se generaran más tarde, estaba regulación flexibilizada frente a dominicales y festivos, la deslaboralización del contrato de aprendizaje. Entonces ese es un primer bloque, y digamos que ese es un bloque muy de tipo social, muy de tipo también de reivindicación política que se tuvo. Y podríamos hablar de otro bloque que tiene que ver ya con modernización de normas. En materia contractual vamos a ver que hay algunas normas que permiten ciertas oportunidades. Y finalmente también muchos temas de inclusión y flexibilidad en materia de jornadas especiales, trabajadores con ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces podría decir que ese es los dos grandes bloques. Eh, y con todo este resumen que he hecho, César, yo diría que la reforma no terminó siendo lo que empezó, termina siendo una reforma mucho más flaquita, tal vez mucho más, tal vez Concisa. sin decirla que sea perfecta para el momento real, para el momento del país, pero sí mucho más aterrizada a lo que puede ser el contexto colombiano. Nicolás, para contexto más o menos, desde que conoció esa primera versión y que seguramente pues tuvo muchas discusiones entre expertos de derecho laboral, ¿cuánto tiempo pasó? 2 años. Estuvimos alrededor de 2 años en el trámite, es decir, desde la primer borrador que se conocen las mesas técnicas hasta que se vuelve ley, 2 años. O sea, esto tuvo un trámite, digamos que de discusión importante. Todas las leyes sociales van a generar unas tensiones pues, de tipo político importantes, y es natural y válido que se produzcan. Y bueno, pues todo el trámite pues tuvo Claro. muchos escollos. Bueno, Nico, aquí adentrándonos en el tema que a nuestra comunidad les gusta, que es el deporte, ya tenemos una visión macro de lo que se busca con esta reforma laboral, pero adentrémonos un poco en el tema deportivo. Desde esa perspectiva, que pues realmente creo que lo que se ha hablado mucho en prensa, en lo que a nosotros nos respecta, es el tema, obviamente, del alargamiento del contrato a término fijo, que pasó de 3 años a 4 años, y de las cláusulas de rescisión. Sin embargo, aparte de eso, que yo creo que es lo que están escribiendo los diferentes abogados en nuestra industria, desde esa visión macro, ¿qué se podría ver desde esa perspectiva de lo que aplicará para el mundo deportivo? ¿Es verdad en serio que de pronto sí se abrió ese espectro como para hacer unas reglas especiales para los deportistas y para las personas involucradas en la industria? Bueno, pues es una pregunta muy buena, y yo diría, yo la respondería así. A ver, digamos que en materia contractual, también un poco recapitulando lo que quiso ser la ley y lo que terminó siendo, pues la intención de la ley era que a todas las personas en Colombia, por regla general, se les contratara de manera indefinida. Y esos primeros borradores del proyecto de ley sí pretendían una restricción fuerte al contrato a término fijo y al contrato por obra labor, dejándolos, digamos que condicionados el contrato a término fijo a necesidades temporales, y los contratos de obra labor a la realización de obra labor como funcionan hoy. La reforma no termina quedando así. Digamos que el articulado en materia contractual lo que establece es que si hay un llamado
a los empleadores, y es que en la medida en que las condiciones así lo permitan, haya una contratación a término indefinido, pero se deja el uso del contrato a término fijo, digamos que de manera libre, porque eso es importante en el mundo del deporte, porque en el mundo del deporte el contrato a término fijo es uno de los más usados. Luego, pues ahí puede haber tranquilidad, no hay restricción, ya veremos qué cambia, pero ese es un punto muy importante para el mundo del deporte. Eh, ¿Qué cambia en materia del contrato a término fijo? Pues básicamente, digamos que se hizo realidad el mito. Había un mito en Colombia, y es que si el contrato a término fijo superaba cierto número de prórrogas se iba a volver indefinido. Eso se repetía en la calle, y a los laboralistas nos tocaba desmentir esos mitos. Entonces, pues básicamente la regulación del contrato a término fijo nos dice, mire, la primera regla de entrada es que no puede haber, una persona no va a poder estar a un contrato a término fijo superior a 4 años. Si supera el término de 4 años, ese contrato mutará a ser indefinido por efecto de ley. Esa es la primera premisa. La segunda tiene que ver con los contratos a término fijo inferiores a un año. Ahí hay una oportunidad importante, para que además sientan que el discurso de oportunidades realmente termina cuajando y termina teniendo sentido. Y es cuando estamos hablando de contratos a término fijo inferiores a un año, la ley ahora permite que haya un contrato y 4 prórrogas. ¿Mm? Y 4 prórrogas. Antes la ley nos permitía el contrato y 3 prórrogas. Entonces, la ley establece es una prórroga más, y vencida la cuarta prórroga es que el contrato pasa a tener vigencia a un año. Y así podrá prorrogarse hasta una vigencia máxima de 4 años, donde pasará a ser indefinido. Otra oportunidad importante que da la reforma en materia de contrato a término fijo es que las prórrogas que se hagan entre las partes pueden ser automáticas, es decir, por el mismo término en que viene ejecutándose el contrato cuando no hubo preaviso de ninguna de las partes, pero también permite las prórrogas pactadas, y cuando se permite el pacto, le da a las partes la posibilidad de que el término sea igual, sea superior o sea inferior al contrato que fue suscrito. Eso tiene muchas implicaciones en materia contractual, teniendo en cuenta que además la ley pasada, la ley anterior a la reforma, no permitía prórrogas por un término superior al del contrato inicialmente pactado. Y finalmente les diría que en materia del contrato de obra labor también hay unas regulaciones importantes e interesantes que vale la pena entrar a mirar. Y es que el contrato por obra labor es un contrato definido en cuanto a la realización de algo. Entonces, la realización de algo puede ser el jugar un torneo a favor de alguien. Eh, entonces, se sigue permitiendo el uso de ese contrato, pero hay una modificación, hay una modernización en él, y es que se permite que una vez finalizada la obra labor para la cual fue contratada el trabajador, se permite a las partes pactar una nueva obra o labor sin que el contrato se entienda desnaturalizado. Esa figura en el pasado tenía cierto riesgo, porque se podía entender que el contrato se estaba desnaturalizando y se podía entender a término indefinido. Nicolás, una pregunta, ya lo digo desde la práctica, desde el mundo deportivo, ¿cómo queda ese tema de renovaciones automáticas en los contratos laborales? Me explico. Si hay un contrato a término fijo, por ejemplo, y yo pongo una renovación automática, ¿eso se podría, digamos, a un año? ¿Se podría la renovación automática si se pacta en un contrato a término fijo? Pues la regla legal es que se producirán renovaciones automáticas en la medida que ninguna de las partes preavise a la otra con un término mínimo de 30 días de 30 días. antelación. Entonces sigue funcionando exactamente igual a lo que estaba antes de la reforma. Claro, en ese contexto, entonces no cambia absolutamente nada. Simplemente es que se agrega un periodo más de las renovaciones, si no pasa indefinido, como pasaba antes con los tres, y adicionalmente que ya el contrato se puede firmar a 4 años. Otra pregunta que a mí me llama la atención, y porque lo he visto en algunos contratos laborales, ¿qué pasa con esos contratos que uno a veces, y lo he visto en cláusulas, puede que esté bien o mal desde la opción laboral? Sin embargo, como que en el mundo deportivo
yo a veces veo pues cosas como que me llaman la atención, ¿no? Pues, porque pareciera que muchas cosas se permiten por temas de negociación. No se permiten, sino que sin embargo uno las ve en la práctica dependiendo de determinados clubes, y lo hablo en el fútbol en específico. Por ejemplo, pactar esos salarios, que yo diga, mira, se va a firmar a 4 años, pero en diciembre de, ¿qué? Perdón, en enero de 2026 tú vas a ganar tanto, en enero de 2027 otro, en el 2028 otro. ¿Eso se podría pactar de una vez en un solo contrato a término fijo? Es posible, digamos que las partes tienen la posibilidad, o mejor, arranco por esto, el derecho al reajuste o aumento salarial, que son Sí. conceptos totalmente diferentes. eh, el reajuste es un derecho del trabajador. Luego, el hecho de que existieran cláusulas que establecieran la posibilidad de aumento salarial o reajuste sería superar los mínimos establecidos en la ley, luego sería absolutamente válido. Eh, entonces, el hecho de que uno establezca ciertos índices, ciertos indicadores que puede cumplir el deportista profesional para obtener un ajuste en determinadas fechas, claro, resulta absolutamente válido y la razón es que se estarían dando más derechos de los que establece la ley. Ah, bueno, pues eso me parece bien interesante como para tenerla en cuenta seguramente pues con la responsabilidad que las ligas que organizan los torneos deberían tener en cuenta para el registro de los mismos jugadores. Otra pregunta que me llama la atención es que también el deporte se pacta muchas veces esos auxilios no constitutivos de salario. ¿Eso cambia en algo o queda exactamente igual a la ley anterior? Bueno, en materia de salario, digamos que hay dos normas Sí. importantes. Está el artículo 127, que es lo que define qué es el salario, que básicamente es un pago como contraprestación directa del servicio contratado. No cambia la definición, digamos que holística sigue siendo exactamente la misma. Y en materia de pagos no salariales existe el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que básicamente establece cuatro gamas de pagos no salariales: los que se den por mera liberalidad de carácter ocasional, las herramientas de trabajo que se le den al trabajador para poder ejercer sus funciones, las prestaciones sociales legales y los complementos del salario, los auxilios o beneficios que las partes pacten como con naturaleza no salarial. Ninguna de esas normas termina siendo, digamos que, modificada en la reforma laboral. Sin embargo, en materia salarial, sí termina habiendo dos normas que tienen un impacto importante. La primera de ellas es la del recargo nocturno, en donde pues se establece que el recargo nocturno a partir del 26 de diciembre de 2025 no se generará desde las 9 de la noche, sino desde las 7 de la noche. Y la otra tiene que ver con los recargos por trabajo dominical y festivo, que también son salario. Ahí se prevé digamos que un alza, un incremento en el recargo del 80% que empezó a regir el 1 de julio de 2025, del 90% que empezará a regir el 1 de julio de 2026 y se estabilizará el 1 de julio de 2027 con una tasa del 100% sobre el valor de la hora. También hay un tema importante, y es que la norma, digamos que esa es la parte evidente respecto de los recargos dominicales, pero va a haber muchas discusiones eh, si ese recargo equivale al 0,80% o al 1,80%, porque hubo una modificación en la norma. Se establece que es sin perjuicio del salario ordinario de la persona. Entonces, eso va a tener implicaciones en el mundo del derecho deportivo, sobre todo para aquellas personas que no tengan salario integral y que su actividad pueda realizarse en días dominicales, porque además hay otras modificaciones que se establecen en las reglas de dominicales. Entonces, para redondear mi pregunta, las reglas generales de salario y pagos no salariales no cambian, pero por otro lado sí hay unas modificaciones Es que bien eso me lleva importantes a que dos influyen. preguntas que son como muy válidas en la práctica del mundo deportivo. Uno es ese tema, digamos, de los contratos de derechos de imagen que se manejan como paralelos por el tema laboral. Entonces,
estamos claros que eso no cambia, ¿no? Como que quedaría prácticamente como está establecido. Eso, pues, digamos que fue la pregunta anterior. Pero aquí viene mi otra pregunta y salgámonos un poco de pronto del fútbol, que desde mi concepto es lo que está más reglamentado a día de hoy en el, estoy hablando de Colombia en específico. Pero, por ejemplo, un deportista común y corriente, digo un basquetbolista, y va a jugar a las 8:30 de la noche en cualquier coliseo de Colombia. Ahí, obviamente que digamos que ya en el contrato laboral a él le aplicaría ese recargo nocturno, por decirlo así, si tiene un contrato a término fijo. En el entendido, ¿no? Porque pues acá muchos de esos contratos se manejan todavía por prestación de servicios. Pero sí tendría que aplicarse eso como tal. Bueno, digamos que la respuesta la puedo dar en varios sentidos. Entonces, partiendo del supuesto que haya un contrato de trabajo, sí, en ese caso que estamos hablando, se aplicaría el recargo nocturno porque la persona, si trabaja después del 26 de diciembre en horario nocturno, pues generará el recargo. Y hay una precisión importante que aprovecho para hacer. El recargo nocturno y el recargo dominical y festivo no excluyen a personas de dirección, confianza o manejo. Ellos solo están excluidos de la jornada máxima legal. Entonces, esta persona sí tendría derecho a ese recargo nocturno. Ahora, la otra respuesta tiene que ver con las oportunidades que se generan. Y sin duda alguna, cuando hay una reforma laboral, hay que pensar los sistemas de remuneración de las personas. Entonces, en este caso, por ejemplo, del basquetbolista del que estamos hablando, uno podría pensar en no pagar un salario, sencillamente la típica cláusula de salario ordinario donde le digo le voy a pagar X monto, sino tomar ese monto que yo tengo destinado para una persona y abrirlo en dos rubros. Un salario ordinario que se le pague a la persona e incluir otro rubro que se llame partida fija por recargos. Entonces, con esa partida fija con recargos, yo le estoy pagando de manera anticipada cualquier recargo nocturno o por trabajo dominical o festivo que llegue a ser la persona. Entonces depende, digamos que con todo esto, mi respuesta es depende de la regulación que uno tenga, depende de qué tanto entra a revisar los esquemas de remuneración, porque alternativas para no generar un costo que digamos que no sería tan lógico por la actividad del trabajador. Va a haber alternativas, pero necesitamos ser ingeniosos. Claro, que haya desarrollo como tal, todavía está como muy nuevo y ya lo veremos en la evolución. Yo acá leyendo precisamente la ley me encuentro con el artículo 9, pues en mi concepto, Nico, y me corregirá, es que permite considerar factores como capacidades y cualificaciones, esfuerzo físico, mental o psicológico y responsabilidades laborales para establecer el salario. Tal cual, así está. La pregunta sería, ¿y entonces cómo pueden los clubes profesionalizar esa evaluación y cuantificación de estos factores en un deportista? Pues más allá de, ¿qué digo yo?, un rendimiento estadístico o justificar diferencias salariales, como que cumplir con esa objetividad de la norma. Bueno, pues digamos a ver, ¿cuál es la intención de la norma en mi concepto cuando entra a hacer este tipo de regulaciones generales, pero también del derecho deportivo? Y es que se permitan criterios de diferenciación a las reglas básicas que se aplican. Entonces, en materia laboral hay una regla general y es que a trabajo igual debe haber salario igual. Entonces, en ciertos escenarios, digamos que es muy fácil percibir o más sencillo percibir la igualdad o desigualdad que puede haber frente a trabajadores. Cuando la reforma laboral entra a regular temas de derecho deportivo, de trabajadores en este ámbito, sí quiere decir yo quiero entrar a tener cierto tipo de injerencia en este campo y voy a hacer regulaciones especiales. Entonces, una de esas regulaciones especiales es yo voy a permitir que haya factores de diferenciación válidas entre salarios que se le paguen a los deportistas o a los profesionales del deporte o a entrenadores deportivos, atados a unos KPIs, atados a unos niveles de desempeño, atados a experiencia, atados a una serie de factores que deben empezar los clubes a medir para, digamos, que documentarlo. Yo creo que esta norma es, digamos que
la respuesta a una realidad que es el deporte. Y en el deporte creo que cada vez es muy evidente que las capacidades personales de uno terminan pesando muchísimo más que en otro tipo de trabajo. Es decir, yo en otro tipo de trabajo puedo conseguir el resultado siempre y cuando cumpla con una serie de procedimientos y una forma de hacer las cosas que me indique el empleador. En el mundo del derecho deportivo, esas cualidades personales, el que yo juegue mejor, no solo hablando de fútbol, sino hablando, por ejemplo, de un basquetbolista, es absolutamente indispensable en el reflejo del rendimiento y, por supuesto, eso se traduce en la remuneración del trabajador. Bueno, pero bueno, ahí vamos como adentrándonos que efectivamente ya está aplicando más al tema deportivo. Y lo digo porque ya también leyendo más el articulado me encuentro con el artículo 39 y Nico, viene la primera pregunta acá desde la ignorancia que puedo tener en el tema. Ese artículo 39 que en específico se está hablando de un contrato como si fuera especial del deporte, ¿es la primera vez que en una reforma laboral en Colombia se le da esa premura específicamente a una industria como la deportiva? Sí, es la primera vez que se hace, digamos que es la intención de la laboralización de cierto tipo de actividades y la intención desde el punto de vista legal que haya esa laboralización. Porque lo cierto es que en la práctica, en ciertos deportes, que yo me uno, hay unos que están muy formalizados, hay otros que tienen a tener una tendencia todavía a estar medio informales. Pero acá sí hay un llamado de la ley a decir si estamos en una actividad subordinada, va a aplicar el principio del derecho laboral y es que esto tiene que regirse por un contrato de trabajo. Ahora, hay una segunda expresión que utiliza el artículo 39 y es que le da el calificativo de especial, porque empieza a introducir toda una serie de aristas de estipulaciones contractuales especiales que pueden hacer las partes porque estamos en un mundo del trabajo con particularidades. O sea, prácticamente, y como empezó este podcast, estábamos hablando de un componente social, político. ¿Esto podría ser una invitación real al gobierno a seguir legalizando el deporte? Lo digo porque desde mi concepto yo veo que hay como mucha supervisión en el fútbol en específico, cada vez más y más y más. Sin embargo, sí veo que otros deportes prácticamente como que pasan de agache. Sí, Eso es tan cierto como yo lo puedo percibir y qué responsabilidad podría tener ahí ya las federaciones, las ligas, el Ministerio del Deporte inclusive en que esto se cumpla. pues el artículo 39, digamos que es muy claro en su redacción y nos dice que los deportistas profesionales y cuerpos técnicos que presten sus servicios bajo subordinación de clubes, organizaciones con o sin ánimo de lucro, ligas departamentales, ligas profesionales o federaciones deportivas, deben estar vinculados mediante un contrato de trabajo. Es decir, ahí hay un llamado de la ley a decir, venimos viendo desde hace muchas décadas que acá se presenta el elemento subordinación en el mundo del deporte. Luego, si estamos hablando de deportistas profesionales, cuerpos técnicos que hacen o prestan sus servicios bajo la continuada subordinación, la forma de contratación es el contrato de trabajo. Ahora, el parágrafo de ese artículo trae, digamos, un matiz de esa regla general. Y lo que nos dice básicamente es que cuando estemos hablando de cuerpos técnicos que actúen en condición de independientes, o sea, que no tengan subordinación, estos podrán ser contratados bajo una modalidad no laboral. Pero entonces hay uno digamos, que ve que la regla general va a ser que la contratación en el mundo del deporte, cuando haya subordinación, debe ser el contrato de trabajo. Yo lo diría en palabras sencillas, que esta reforma laboral puso la lupa sobre el mundo del deporte y quiso establecer una regulación rigurosa acerca de la forma de contratación. De hecho, es que también me llevo esa impresión, pues porque acá precisamente viendo ese mismo artículo 39 habla de las cláusulas de exclusividad y el libre ejercicio de la profesión, ¿cierto? Clarísimo, yo creo que eso es un término que se puede entender, pero yo me voy a ir a la realidad de lo que yo puedo conocer tal cual. Lo digo,
Obviamente que hay entrenadores que pueden tener un contrato laboral y ganan muy bien, pero pues la gran mayoría son contratos que no son exclusivos y puede ser el profesor de educación física de un colegio que tiene su contrato laboral y de 4 a 6 de la tarde es director técnico de cualquier escuela de formación en Colombia. Ahí me surgen dos preguntas. Yo como empleador sí o sí tendría que firmarles un contrato a término fijo por esas 2 horas que me trabajan, digamos, que uno lo vería pues digamos como de esa prestación del servicio como tal, o todavía lo que le entendí, creo que se puede generar todavía también una relación con el contrato de prestación, con el contrato de prestación de servicios. Esa sería Pues, la primera pregunta y lo segundo, lo del tema de la exclusividad, porque claro, si yo estoy en un colegio, pero después me toca, no sé, para ganarme un dinero adicional, ¿ahí cómo se podría manejar? vale, pues acá digamos que tenemos que empezar a decir realidades y es que, y son dos que generan oportunidades, pero implica un buen entendimiento de las normas. Entonces, el artículo 39 lo que nos está diciendo es que lo que marca que un contrato sea de trabajo o no en el mundo del deporte es la subordinación, el elemento subordinación, no la duración o la jornada que deba cumplir ese trabajador a favor del empleador. Luego, si existe el elemento subordinación, tenemos que enmarcarlo dentro del contrato de trabajo. Pero ahí es cuando tal vez trataba de hacer la reflexión de un buen entendimiento. Eso no es nuevo en el mundo del trabajo. Es decir, siempre en el mundo del trabajo lo que ha marcado el tipo de contratación es el elemento subordinación. Y en Colombia no está prohibido la contratación por jornadas parciales. De hecho, existe la posibilidad de remuneración siempre y cuando se respete el salario mínimo en proporción de las horas trabajadas. Y de cara al sistema de seguridad social también se están tratando de implementar algunas normas que permitan que ese grupo de personas que tienen ingresos al salario mínimo mensual legal vigente puedan cotizar al sistema. Entonces diría que en la primera pregunta, pues es válido, sería un Eh, contrato de trabajo si hay subordinación, lo que habría es que articular las normas de remuneración y el sistema de seguridad social para darle la cobertura. Ahora, en materia de cláusulas de exclusividad, pues tiene mucho sentido el hilo conductor que hemos venido manejando y es, hay un artículo 39 que está diciendo yo quiero entrar al mundo del deporte, quiero entrar a regular aspectos del mundo del deporte como contrato de trabajo con algunas especificidades. Y ahí cabría la pregunta de si las cláusulas de exclusividad son anormales en el mundo del trabajo y solo se aplican al derecho deportivo. Y la respuesta es no. En el mundo del derecho del trabajo normal, las cláusulas de exclusividad son normales, digamos, suelen ser pactadas con los trabajadores, sobre todo aquellos que cumplen una jornada de tiempo completo. Lo que pasa es que la jurisprudencia sí ha modulado que se como una cláusula de exclusividad es válida y yo me anticipo a decir que esa misma modulación va a terminar siendo la que se deba establecer en el mundo del derecho deportivo. Y es básicamente, debe haber un pacto por escrito, es decir, la exclusividad no se puede asumir o presumir. Y la exclusividad solo se puede entender para aquellas actividades que sean las mismas o con absoluta relación a lo que está haciendo el trabajador. Finalmente, creo que un elemento a considerar en el mundo del derecho del deporte acerca de la inclusión o no de cláusulas de exclusividad es la jornada que cumpla un trabajador. Si un trabajador está cumpliendo una jornada de tiempo completo, digamos que valdría la reflexión de decir, si quiero que me preste los servicios de manera exclusiva, pero si estoy ante un trabajador que no presta los servicios durante toda la jornada semanal, establecer una cláusula de exclusividad, pues sí puede bloquear el que yo sea atractivo como empleador. Perfecto, Nico. Yo acá que sigo muy juicioso leyendo la ley para estar tan actualizado como usted quisiera, pero obviamente que me falta mucho. Observo que el artículo 39, numeral 3, y por favor digan usted, que es un abogado, laboralista y demás, que están prohibidas las cláusulas de terminación, pues digamos que en el fútbol se utilizan esas cláusulas de rescisión, y es muy común decir que un jugador en un salario mínimo gana, no sé, un salario mínimo y le ponen una cláusula de terminación por $1 millón. Entonces, digamos que creo que en esta ley en específico como tal sí queda súper claro
Es una práctica que algunos clubes, no lo digo solo en Colombia, sino a nivel mundial muchas veces las ponen, pero que pues obviamente se salen de todo contexto, ¿no? Sí, total, total. Digamos que en ese mismo sentido que hemos venido hablando, pues el artículo 39 también dice, para mí son válidas las terminaciones por mutuo acuerdo, absolutamente válidas. Lo que pasa es que esas terminaciones por mutuo acuerdo no pueden ser lesivas de los derechos de los trabajadores. Entonces, establecer terminaciones vía acuerdo en donde va a tener que desembolsarse un dinero absolutamente grande o alto, una suma alta, pues termina, digamos que siendo en la práctica la imposibilidad de la terminación del contrato de trabajo. Entonces sí, hay una regulación en donde se dice es válido, pero si se terminan lesionando los derechos, van a ser tomadas como ineficaces. Perfecto. Y hay otra que me llama aquí la atención, que el mismo numeral 4 del artículo 39 dice que permite establecerse entre las partes cláusulas de adquisición, obtención, negociación y porcentajes de los derechos económicos. Eso generalmente, digamos, cuando uno habla de porcentajes, estamos hablando simplemente del sistema de cómo funciona el fútbol. Es decir, que ya en el contrato laboral se pueden poner esas cláusulas especiales donde se negocia ese tipo de participación económica de los clubes y los jugadores que a día de hoy es lo permitido por la ley deportiva. Sí, de acuerdo. Digamos que el artículo 39 abre la posibilidad expresa que ese tipo de acuerdos puedan estar dentro del contrato de trabajo. Por supuesto, digamos que ya la regulación en particular, lo válido o inválido frente a ese tipo de cláusulas, al margen de estar dentro del contrato de trabajo, van a estar muy permeadas por las regulaciones del derecho deportivo. Y una pregunta ahí que me surge acá, a verlo, y es devolviéndome un poco, que me quedé pensando con el tema de la cláusula de rescisión. ¿Esa podría ser aplicable a la terminación unilateral del trabajador como tal? ¿O no aplicaría para absolutamente nada? Claro, claro, podría ser aplicable a ese tipo de Claro, terminación. no tanto como el mutuo acuerdo, que es lo que estábamos hablando ahorita. De acuerdo. Pero Nico, ¿ahí qué? ¿Sería legal, ilegal, nulidad? Digamos que en el espíritu de la norma, lo que se está señalando es que cualquier obstáculo que se ponga a la terminación del trabajador de su contrato, si termina siendo lesivo de sus derechos, va a ser tomado como ineficaz. Y eso aplicará para cualquier tipo de terminación que pueda ser pactada por las partes. Como quien dice, hay tela para cortar porque volvemos a lo mismo. Ahí sí va a haber una confrontación muy fuerte con el sistema de transferencias. Generalmente muchos clubes como que siempre quieren poner su cláusula del millón de dólares. Yo en mi concepto personalmente a mis clientes siempre les recomiendo que no. Sin embargo, es como la forma que tienen algunos dirigentes de proteger ese activo, como pues algunos lo De ven. acuerdo. Sin embargo, pues por el otro lado, uno ya viendo este bloqueo, habrá que ver la forma de cómo se puede respetar ese sistema de transferencias. Ahí nos va a dar tela para cortar, Nicolás, la que De ni acuerdo. se imagina. De Nico, acuerdo, creo que este artículo 39, pues lo novedoso que es y el llamado como a una laboralización de los profesionales del deporte y cuerpos técnicos, pues va a tener interpretaciones. Sin duda alguna, esto va a ser fuente de puntos de vista, creo que de bastantes pleitos, eh, sobre todo en aquellos casos en donde estamos hablando de aquellos deportistas donde pueden tener ciertos niveles de ingresos que quieran llevar pues ese tipo de controversias a un tercero a que las decida. y ahí hablas de las controversias que me llama la atención porque, claro, veo que uno es a lo mismo y como empezó esta serie de preguntas frente al artículo 39, observo que, claro, en la ley laboral ya queda este pues, artículo para temas deportivos. Pero ahí dónde quedaría como esa reglamentación deportiva y estos comités internos frente a esas reglamentaciones. ¿Cambiaría algo mucho? ¿Realmente, digamos, lo laboral se seguirá conservando en lo laboral y lo que sea, digamos que esos conflictos que se puedan dirimir en estos tribunales se pueden dirimir sin problema? En mi concepto no cambia, en mi concepto no cambia de hecho ni la reforma ni el Código Procesal del Trabajo pretenden hacer eso. Luego, lo que sea estrictamente laboral,
digamos que terminará siendo el conducto de los jueces laborales lo que desborde ese ámbito y sea de derecho deportivo, pues serán conocidos por los tribunales especiales del derecho deportivo. Ya para ir terminando, Nico, yo tengo ahí una pregunta con la reforma laboral también. Es muy común que las viejas glorias del deporte en Colombia ahora están como demandando a sus antiguos clubes o las personas que estuvieron vinculadas. Y bueno, hay un montón, digamos, de ya de jurisprudencia frente a ese tema. ¿En esta reforma laboral en específico cambia algo de ese tema de las pensiones del pasado? ¿O sigue, pues sigue muy parecido la reglamentación? No, en esta reforma laboral no. Tal vez contestaría la pregunta desde el punto de vista de la reforma pensional, que no ha entrado a regir, debió entrar a regir el 1 de julio, pero digamos que hasta tanto la Corte no se pronuncie sobre su exequibilidad, no entrará a regir. Pero la reforma tampoco, digamos, la reforma pensional tampoco toca ese tema. Luego, pues sí es un tema sensible en materia del deporte, porque claro, muchas de las personas que prestaban sus servicios bajo subordinación como deportistas profesionales, pues digamos que lo hacían en unas condiciones de informalidad importantes, es decir, había un pago por la actividad, pero más allá de eso no había nada. Entonces se descubría un campo que era importante, que era toda la asegurabilidad en materia de seguridad social y particularmente en pensiones. Entonces ahí no, digamos que no cambia absolutamente nada. Es muy común ese tipo de reclamaciones en el mundo del deporte. Y bueno, ahí pues el ámbito de responsabilidad seguirá siendo exactamente el mismo. Bueno, Nico, se nos acabó el tiempo. De verdad, agradecerle este espacio que creo que le ha aclarado a nuestra comunidad y a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales muchas dudas, sobre todo, como lo decíamos anteriormente, pues obviamente hay mucha información en este momento. Nico, ahí para los seguidores, ¿dónde pueden encontrar los servicios de Escola Abogados, sus redes sociales? ¿Cómo podemos encontrarlos? Bueno, un temita final pues digamos que no lo dije, pero creo que tiene mucho impacto en el mundo del derecho deportivo y en la regulación de dominicales y festivos. Es una actividad que suele realizarse en ese tipo de días. Hay posibilidades porque va a haber unos costos por la habitualidad y ocasionalidad que cambian y el recargo, como lo había dicho. Hay una norma que permite pactar que el día de descanso obligatorio de las personas no sea el domingo. Es decir, antes de la reforma laboral, el día de descanso obligatorio de las personas era el domingo y solo se podía pactar el día sábado. Eso digamos que tiene una razón de ser, pues de cultura religiosa de nuestro país. La reforma está permitiendo que se pacte entre empleador y trabajador que el día de descanso obligatorio no sea el domingo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se podría pactar válidamente con un profesional del deporte que descanse el martes, el miércoles, el jueves, y si presta sus servicios el día domingo no tendría derecho a recargo. Solo lo tendría en caso de que preste sus servicios durante el día que se pactó, que sería su descanso obligatorio. Esa reflexión se las dejo porque creo que es el momento de empezar a revisar este tipo de oportunidades y de imaginar los escenarios ante una ley que pues ya es realidad. Y bueno, para Aquí anotada, cerrar, ¿ah? aquí anotada. Súper. Ay, ese tip no se me podía quedar. Bueno, para cerrar, pues nada, agradecido, César, amigo de muchos años, también he visto el proceso de GER, afortunadamente hemos podido trabajar y compartir ideas, entonces para mí pues es un honor estar acá, me siento muy feliz de haber podido compartir algunas reflexiones, nos encuentran como Escola Abogados, mi nombre es Nicolás Yemail Charum, soy líder del área de Derecho Laboral de la firma, y bueno, en lo que podamos apoyarlos en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social, pues ahí estaremos. Bueno, Nico, de verdad que muchas gracias, que sigan así de juiciosos, también compartiendo información, que siga ese amor por el deporte que viene desde siempre y nada. Seguimos, muchas gracias a todos los seguidores y recuerden que somos Ger Sports, manteniendo grandes a nuestros héroes.